Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos con ese análisis de fin de semana, ese análisis donde analizo esos valores que me dejáis en comentarios y en esta ocasión va a estar Acerinox, Acciona Energía, Amper, Catenon, Disney, OHL, Meta versus Uber, Solaria y Robi. Y empezamos este análisis con Acerinox. Y bueno, pues esta semana, tras esta última subida fuerte que tuvo el valor, superando esa zona de resistencia de los 10,87, bueno, pues siguió hasta, bueno, pues la siguiente zona que tenía aquí, una zona que dejó en la sesión de principios de abril, en torno a la zona de los 11,17, y bueno, pues chocó en esa zona del 11,11 aproximadamente, 11,10 aproximadamente, y desde ahí, bueno, pues parece que está en una consolidación. Ha dejado un gap abierto, como vemos aquí, en torno, bueno, pues a la zona de los 10,50 y la zona de los 10,60 aproximadamente. Y bueno, pues ahora mismo parece que está en esa consolidación. Para mí, zona importante de Acerinox sería la media de 200 sesiones, como vemos aquí. Bueno, pues desde que la ha vuelto a recuperar ha servido de soporte ya en esas dos ocasiones. Bueno, además ha dejado marcado ese mínimo de los 9,75 a la perfección tras cerrar ese gap. Y ahora mismo, bueno, pues parece que pueda ir en búsqueda de eso mismo, cerrar ese gap. Y tras cerrar ese gap, bueno, pues veremos a ver qué hace. Debería de reaccionar al alza. En ese gap, además de, bueno, pues ese gap en sí, que sería una zona de soporte, tenemos esa zona de los 10,43, que sería el 50% de corrección de este último tramo alcista, desde la zona del 9,75 a la zona del 11,11, y también pasa por ahí la media de 50 sesiones. En cuanto a la zona del 10,27, que sería el 61,8% de corrección, y la media de 100 sesiones, también sería una zona interesante e importante de soporte, ya que de perder esos niveles, pues de nuevo bajaría a los alrededores de la media de 200 sesiones. Entonces, bueno, pues para mí esa zona, sobre todo del gap, sería la zona así en el más corto plazo, pues para tener en cuenta de no perderla y, bueno, pues no perder esta presión alcista que mantiene el valor de esa salida de los 9,75. Por arriba, superar esa zona de los 11,10 aproximadamente, 11,20 aproximadamente, pues ya haría que el valor fuese ya a buscar esta zona que es más importante de resistencia, esta zona que, bueno, pues dejó en toda esa zona del mes de marzo, que estaría en torno a la zona del 11,50. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo. El corto plazo, consolidando, tiene el gap abierto, soporte, bueno, pues la zona del 10,43, 10,45 aproximadamente. En caso de perder ese nivel, la zona siguiente estaríamos hablando del 10,27, y en caso de superar esa zona del 11,11 ya iría a buscar la resistencia de los 11,50 aproximadamente. Los indicadores, bueno, pues están ahí en modo lateral. Buena es esta zona del directional move, que bueno, pues está entre esa zona de baja volatilidad, con lo cual cuando está por esa zona, bueno, pues suele ser movimientos controlados, no suelen ser movimientos volátiles, como por ejemplo esto aquí. Cuando sale de esa zona empiezan estos movimientos que, bueno, pues ponen nervioso a cualquiera. Entonces, bueno, pues esa sería la situación de Acerinox. Acciona Energía, bueno, pues buen impulso tras superar la bajista principal. La voy a poner para verla porque es una bajista bastante importante, y bajista importantísima, bueno, pues desde 2022. Entonces, desde verano de 2022, y junto con esa zona de las medias exponenciales últimamente, sobre todo la media de 200 sesiones. Y bueno, pues tras esta superación de esa bajista importantísima, como ya hemos visto, más la media de 200 sesiones, bueno, pues ha tenido ese tramo fuerte al alza hasta llegar a esos entornos de la siguiente zona de resistencia, que justo está comprendida entre esa zona de los 20,30, 20,60. Entonces, bueno, pues ahí parece que se ha parado. Y ¿qué podemos esperar? Bueno, pues podría consolidar, y en esa consolidación no sería de extrañar, dada la importancia de esta bajista que ya he comentado que trae desde 2022, un throwback a esos niveles. No tendría por qué ser un throwback a perfectamente esa zona, que rondaría la zona del 18,10 aproximadamente.
Se podría quedar en esta zona, en ese 38,2% de corrección de este último tramo alcista, de la zona del 15,80 aproximadamente a los 20,30, que estaríamos hablando de esa zona de los 18,60. Para mí, una zona interesante, que me preguntáis por ello precisamente, una zona de entrada interesante para mí estaría en la comprendida entre la zona del 18,60 y la zona del 18,10 aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, pues en esa zona precisamente cabría esperar un rebote en caso de consolidación, ya que bueno, pues sería ese throwback, completaría ese throwback, estaríamos hablando de que vuelve a la zona de la media de 200 sesiones, que estaría en esa zona del 18,60 aproximadamente, y la zona del 18,10, bueno, pues sería ya rozar esa bajista principal que ha superado, y aparte, bueno, pues muy cerquita, en la zona del 17,80 aproximadamente, estaría en la media de 100 y de 200, de 100 y de 50 sesiones. Entonces, para mí una zona de entrada pues podría tener, es una zona, con lo cual quiero decir que es una zona de soporte importantísima, esa zona, esa horquilla al completo. Entonces, para mí sería una zona importante de soporte y una zona de una buena posible entrada, ya que para mí perder esos niveles, bueno, pues haría otra vez temblar el pulso a la cotización. Así que zona interesante de entrada, punto interesante de entrada, esa horquilla entre la zona del 18,60 y la zona del 18,10 aproximadamente. Los indicadores, bueno, pues están alcistas, aunque tenemos ya al directional move en esa zona lateral, tenemos al estocástico, bueno, pues en esa zona de sobrecompra. Siempre a mí me gusta esa zona de sobrecompra por estar por encima de la zona de 80 del estocástico, es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como vemos aquí, es donde se producen, a pesar de estar en sobrecompra, pero es donde se producen las subidas fuertes. Cuando empieza a ser peligrosa esa zona, cuando tras un periodo largo como este de estar en esos niveles, por encima de 80, el valor cae por debajo. Entonces, esa sería una zona donde habría que ya, bueno, pues posiblemente veríamos ese throwback a esos niveles que he comentado. Entonces, bueno, pues esa zona sería para mí la zona interesante de entrada en Acción Energía. Amper. Bueno, pues Amper me ha despistado mucho la semana pasada, ya que, bueno, pues tuvo una salida, como vemos aquí, está consolidando toda esta subida desde esa zona de los 11,56 a esa zona de los 15,64, 0,15,64 aproximadamente, y bueno, la semana pasada me despistó bastante, ya que parecía que arrancaba superando, bueno, pues esa zona del 0,14,3, llegando a la media de 50 sesiones, pero es que el viernes se giró de una forma clarísima, además tuvo en la última parte de la sesión un comportamiento fuertemente bajista, enseñando posiciones bastante cargadas en las ventas de 1 millón de títulos. Entonces, bueno, no sé, me despistó bastante. Vaya por delante que para mí esta zona del Concord, que está pegada ahí a la zona 0, suelen ser, ya lo comenté en el vídeo pasado, suelen ser esas zonas de soporte. Se había girado también el directional move, el vigía, a punto de cortar esas medias al alza, se había girado también el estocástico a punto de cortar la zona de 20 al alza, eso sería buena noticia, pero no, pero se ha girado con fuerza desde la media de 50 sesiones y bueno, pues perdiendo casi todo lo subido el día previo. Entonces, bueno, pues vaya por delante que muchas veces hacen esos movimientos previos a un impulso fuerte al alza, pues, pero no sé, no me gustó cómo lo hizo, perdiendo de nuevo al cierre esa zona que ya había recuperado de ese soporte que tenía, bueno, pues en los entornos de esa zona de los 0,14,2 aproximadamente, 0,14,3. Y bueno, pues lo dicho, no sé ¿qué ocurriría el viernes para mantener esa presión tan fuertemente bajista, sobre todo en la última parte de la sesión? Y bueno, pues una entrada, me preguntáis. Bueno, pues visto lo visto, yo esperaría precisamente a que superase esa zona de los 0,14,5, 0,14,6 aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha demostrado tener esa zona de resistencia en el muy corto plazo. Superar esa zona en el corto plazo, bueno, pues
alejaría de nuevo esas dudas que tiene el valor en cuanto a arrancar un tramo bajista, perder esa zona del 0.1372, zona a la que se ha vuelto a acercar tras la sesión del viernes, ya que el jueves se había alejado claramente, se esperaba también el viernes una sesión, bueno, pues dada la sesión previa, una sesión alcista en el valor hacia esa parte alta de la figura de consolidación, ese canal que está haciendo esa bandera. Y no, se giró desde esos niveles como ya he comentado, así que para mí yo esperaría a la superación de esa zona de los 0.14.5, 0.14.6. Superar esos niveles ya sí que sería una buena noticia, ya que prácticamente superaría la parte alta de esa formación y lo debería hacer con un volumen alto. En cambio, perder estos niveles que ya ha tocado de mínimos en torno, bueno, pues esa zona del 0.13.8, 0.13.9 haría ya ir a visitar esa zona del 0.13.72, pero es que ya hablaríamos de un giro desde la zona de la media de 50 y pérdida de la media de 100 y un soporte que podría perder. Entonces arrancaría un nuevo tramo bajista que ya la llevaría hasta esa zona de los bueno, pues 0.13.1 aproximadamente y la zona del 0.12.85 por donde pasa la media de 200 sesiones. Entonces, punto de entrada. Para mí, superar esta zona de 0.13.5, 0.14.5, 0.14.6, superar esa zona con un volumen alto al alza, para mí sería buena señal y un punto de entrada interesante, dejando un stop claro, bueno, pues en esos mínimos que he aumentado previos de la zona del 0.13.9, 0.13.8. Y bueno, pues superar esos niveles haría que fuese a buscar la zona del 0.15.3 y ya superar esos niveles arrancaría hacia la zona del 0.15.64 y la zona de bueno, pues toda esta zona de máximos que ya dejó el valor en marzo. Entonces, bueno, pues punto de entrada para mí sería superar esa zona del 0.14.5, 0.14.6. Mientras tanto, yo, dada la situación, el giro del viernes, no sé, me mantendría al margen mientras que no fuese capaz de superar esos niveles con fuerza. Catenon, bueno, pues Catenon estaba consolidando esa especie de triángulo de consolidación y bueno, pues superó esos niveles del 1.09 que tenía, bueno, pues que se había quedado en esa zona encallada en torno al 1.09 y arrancó, pero bueno, no ha sido capaz de superar esa siguiente zona que estaríamos hablando del 1.12 y cerrar por encima. Bueno, para mí ha faltado muchísimo volumen en esa rotura. Si al final no pierde esos niveles del 1.03, pero bueno, ya perder para mí el 1.04 ya sería una mala señal y una señal de debilidad. Incluso diría que el mínimo de la sesión del viernes, que fue esa zona del 1.06, tuvo ese mínimo del 1.06 tras esta superación de esta parte alta. Es verdad que lo hizo sin volumen, como vemos aquí, bueno, pues un volumen bastante bajo. Estas formaciones se deben superar con un volumen bastante importante. Si bien es cierto que el volumen ha sido bastante más alto que en sesiones previas, ya que, bueno, pues este es un valor, como vemos aquí, que, bueno, pues maneja volúmenes bastante bajos, pero cuando lo hace al alza, como vemos aquí, bueno, pues a mediados final de mayo, pues tiene volúmenes bastante buenos para un valor tan estrecho. Entonces, bueno, pues en comparación de estos volúmenes previos, pues tuvo un volumen relativamente alto. No quizás el que a mí me hubiera gustado en esa superación, pero lo tuvo. Entonces, si damos como bueno esta rotura, esto podría haber sido ese throwback a esta formación y veremos a ver la semana que viene cómo se comporta, porque si desde aquí arranca, podríamos dar por completada esta figura y, bueno, pues dar por final a la consolidación y el inicio de un nuevo tramo alcista que mínimo la tiene que llevar a esa zona del 1.20, pero no sería eso, sino que vamos a pasar al gráfico semanal, sino que ya sería superar ese 1.20 y encaminarse ya hacia esa zona del 1.56. Interesante esta semana bueno, pues el cierre por encima de esa zona del 1.07 de nuevo, es importante. Sigue por encima de las medias exponenciales, los indicadores sí que es cierto bueno, pues el gráfico semanal que, bueno, pues están, sobre todo el Concord, cuando muestra estas zonas verdes tan potentes, bueno, pues como vemos aquí, bueno, pues suelen ser
inicios de consolidación, pero también, bueno, pues como vemos, son inicios de tendencias alcistas, son fuertes potencias, fuertes indicaciones de tendencia alcista. Entonces, bueno, por ahora el valor lo está haciendo bien y, bueno, pues lo dicho, si esto lo tomamos como una rotura con este aumento de volumen, que para mí decir que se ha quedado flojo, este sería el throwback, la sesión del viernes a esa zona, en torno al 1.05, 1.06, que estaría esa parte alta de esa figura, y la semana que viene vemos que el valor arranca hacia la zona del 1.20, bueno, pues daríamos por finalizada esta figura de consolidación y el inicio del tramo alcista hasta esa zona del 1.50 aproximadamente. En cuanto a los indicadores, me gusta el estocástico, que está, pues como vemos aquí, bastante alcista, ya encaminado a la zona de 80, que para mí, bueno, pues sería importante superarla, y el resto de indicadores, bueno, pues están en esa fase todavía neutral. Entonces, bueno, pues lo dicho, por ahora lo está haciendo muy bien y para mí, mientras que se mantenga por esa zona de encima de ese mínimo ya visto del viernes, sería, bueno, pues seguiría bien el valor. 1.04, 1.06 sería ese nivel que para mí no debería de perder. Disney, bueno, pues Disney ha llegado a una zona de... ha tenido un impulso, como vemos, importantísimo. Ha tenido superó esa zona de la zona del 92, 93 con muchísima fortaleza. Tiene un gap importantísimo, vemos aquí tiene varios, de hecho. Pero ha llegado a esta zona de los entornos de los 115 y como vemos aquí se está empezando a girar el valor y parece que le cuesta, parece que no puede. Además, como vemos, lo está haciendo con volumen decreciente y además lo está haciendo dejando divergencias bajistas. Entonces, bueno, parece que se empieza a complicar el valor. También tenemos al Directional Move totalmente contraído, como vemos aquí, en zona de techo. Entonces, para mí, la situación ahora mismo es clara. O consigue superar esa zona de los 115, 116 aproximadamente, que es esa zona de techo de más corto plazo, y dirigirse ya a esos niveles de la zona del 0,19, perdón, del 119, o bueno, en caso de perder esta zona de más corto plazo, el soporte del 108, bueno, pues mínimo iría a buscar este primer gap, que estaríamos hablando de la zona del 106, muy cercano a esa zona estarían todas las medias exponenciales, en torno a la zona del 102 y el 105, y bueno, pues para mí perder esos dos niveles sería una muy mala noticia para el valor, porque esa zona del gap, yo ya he comentado muchas veces lo de los gap, no me gustan nada. Y bueno, pues cuando encima los cierran y caen por debajo de esos niveles, es una clara señal de debilidad bueno, pues ese nuevo tramo de tendencia. Entonces, para mí, perder esa zona de los entornos de los 106 y la zona de 102, que estaría comprendido esa zona del gap, más la zona de todas las medias exponenciales, sería una mala noticia y mínimo haría que el valor fuese a esos entornos de la zona del 93, esa zona del 88, donde tendría esa siguiente zona de soporte. En cuanto a la tendencia principal, bueno, pues vamos a ver el gráfico semanal y lo que tenemos es que está en una zona lateral y ha tenido un impulso muy fuerte, como vemos aquí, bueno, pues desde esta zona de los 80 a esta zona de máximos del 103, que es en torno a donde está ahora mismo el valor. Y como vemos aquí, además, es una zona de techo claro. Así que, bueno, pues para mí, ya lo he comentado, está en una zona complicada ahora mismo Disney y, bueno, dada la subida que lleva, pues habría que tener cierta precaución, ya que podría tener, bueno, pues alguna corrección bastante importante, ya que ha tenido una subida bastante importante. Así que, bueno, pues esos son los niveles para mí importantes que no debería de perder y, bueno, pues por arriba superar esa zona. Me va a pasar gráfico semanal que se ve mejor.
superar esa zona de los 115-116 ya prácticamente, bueno, pues haría que fuese a esa zona de los 119 y muy cerquita haría ese techo de los 124 también. Es decir, que es una zona de techo importante hacia donde se encamina a partir de estos niveles. Así que, bueno, pues una zona complicada. Es una zona complicada la zona a la que se encamina Disney tras una subida tan importante sin haber consolidado. Es un dato a tener en cuenta. OHL, bueno, pues OHL está en una zona ahí que tras la caída que ha tenido el valor de, bueno, pues de esa zona, de esos entornos, voy a quitar esto que ya está antiguado, desde estos entornos de los 0,54 aproximadamente a esa zona del 0,27, 0,275 aproximadamente, bueno, pues el valor ahora mismo, esto es el gráfico semanal, lo que parece que esté haciendo es bueno, pues una consolidación de toda esa zona. Perdón, de toda esa caída. Y bueno, pues además lo está haciendo en lo que parece que pueda ser una bandera. Esto sería una mala noticia ya que reactivaría las caídas. Independientemente de eso, tenemos, bueno, pues como vemos aquí, este es el gráfico semanal, los indicadores, tenemos el estocástico que sigue ahí luchando por superar esa zona de 20, pero no lo consigue. Tenemos al direccional MOVE en zona neutral, tenemos al vigía también en zona neutral, tenemos al Concord totalmente pegado a esa zona de 0. Ya lo he comentado muchas veces que esas suelen ser zonas de soporte, pero es que en OHL se da esa casuística de que, bueno, pues cuando tiene esas zonas rebota, pero como vemos aquí, vuelve de nuevo a las andadas y se puede tirar mucho tiempo en esa zona de esos entornos de 0. Entonces, bueno, pues en este caso no es el mejor de los indicadores para OHL. Pasamos al gráfico diario. Y bueno, como vemos aquí, pues lo dicho, toda esta caída y esta fase de, bueno, pues esta zona que parece que esté consolidando toda esa caída. En gráfico diario sí que ha sido capaz de superar esa zona de 20, el estocástico, pero tenemos al direccional MOVE, como vemos aquí, muy contraído. Está en una zona compleja, Además, ha intentado superar esa zona de los 0,35, no ha podido. Tenemos a las medias que cortan a la baja, a la media de 50 aprieta el valor a la baja. Bueno, esto es una zona complicada, Los indicadores, bueno, pues están bajistas o neutrales, a excepción del estocástico que, como ya he comentado, acaba de salir de la zona de 20 al alza. Eso es buena señal, pero el resto de indicadores, como vemos aquí, pues tenemos al Concord en zona neutral, tenemos al vigía que está también en zona neutral y tenemos al directional MOVE contraído en zona neutral. En cuanto al valor, lo que más me llama a mí la atención es la zona de las medias exponenciales, que se han girado todas a la baja. Y eso lo que hace es meter presión al valor. Si no es capaz de superar la zona del 0,35, ese es el nivel. 0,35 para mí ese es el nivel a superar, porque superaría la resistencia con la que ha estado intentando superar el valor durante, bueno, pues estos últimos días, semanas, y toda la zona de las medias exponenciales. 0,35 para mí es el nivel clave. Y por abajo es que, bueno, perder esta zona de los 0,297 aproximadamente 0,30 haría que fuese ya a buscar esos mínimos del 0,274. Lo dicho, está en una zona complicada OHL, está en una zona complicada. Niveles clave, 0,35 a superar, eso sería una muy buena señal. Cuanto a indicadores, el único alcista, el estocástico, el resto neutral. Y a destacar, bueno, pues el directional MOVE que está demasiado contraído. Cuando está demasiado contraído, bueno, pues digamos que cuanto más abierto esté, más posibilidad de haber un rebote importante en los valores. Cuanto más contraído, pues salvo que sea capaz de superar ese 0,35, lo cual haría que la media del directional MOVE cortase al alza, y eso sería una muy buena noticia también. Bueno, pues al estar contraído, la posibilidad es que empiece a abrirse, y eso al abrirse lo que crea son tendencias bajistas. Entonces, bueno, pues lo dicho, zona complicada. Bueno, y ahora me preguntáis por Meta o
Uber, cambiar Meta por Uber. Bueno, vamos a ver en qué situación está cada una. Pues como vemos aquí, Meta está llegando a esa zona de, bueno, pues de máximos históricos tras haber, bueno, pues tenido este doble suelo en esta zona de los 480 aproximadamente. Bueno, tuvo esa vuelta nube con ese throwback incluido y tras ese throwback, bueno, pues volvió a arrancar y bueno, pues ha quedado en torno a esta zona de resistencia. Aquí tenía un pequeño gap que, bueno, no ha llegado a tapar, bueno, pues está en esa fase de llegar a esa zona de máximos históricos, pero arrastra ya, bueno, pues toda esta subida. Entonces, bueno, pues lleva mucha subida a Meta, entonces podría tener cierta consolidación de cara a, bueno, pues a ese último tramo, ese acercamiento a esa zona de máximos históricos, ya que, bueno, pues como he comentado, prácticamente no ha tenido esa consolidación tras el arranque desde esa zona de los 480 y recuerdo que está en 700, entonces, bueno, ha tenido muchísima subida. Los indicadores pues están alcistas, pero si bien es cierto que, lo he dicho, ya se acerca a zonas importantes de resistencia y lleva una subida muy importante acumulada el valor. Y ahora pasamos a Uber. Y Uber, bueno, pues está en plena consolidación tras, bueno, pues este impulso alcista de esa zona de los 60 a esta zona de los 93, 94 aproximadamente. Y como vemos aquí, bueno, pues otra que está, bueno, superó esa zona de máximos históricos y está en esa consolidación tras haber superado esa zona de máximos históricos. En esta ocasión, Uber, bueno, pues ya ha tenido esa consolidación, cosa que Meta no. Y los indicadores están, bueno, pues tenemos que se están intentando girar al alza todos tras, bueno, pues haber corregido. Entonces tenemos al Directional Move que empieza a contraerse, es buena señal. Tenemos al estocástico que intenta salir de esa zona de 20, eso sería una buenísima señal. Tenemos al vigía también que se gira e intenta también, bueno, pues cortar al alza esa primera media. Y tenemos el Concord que ha tocado esa zona de 0, como vemos aquí también lo hizo en la sesión del 7 de abril y como vemos tras tocar esa zona de 0 es donde tuvo ese impulso alcista. Entonces ahora tenemos que casi ha llegado a ese nivel de 0, no ha llegado a perforarlo, pero sí que ha tocado esa zona de 0 y desde aquí se ha girado. Entonces, en comparación de Meta, bueno, pues esta digamos que va más avanzada. Ha tocado, ha roto esa zona de máximos históricos previos, ha hecho esa consolidación, ha tocado la media de 50 sesiones, ha corregido todos esos indicadores y después de esa corrección, pues parece que de nuevo intenta salir al alza. A vuestra pregunta, bueno, pues Meta, cambiar Meta por Uber. Pues a priori, ya lo he comentado, Meta le falta esa consolidación que Uber ya ha hecho. Entonces puede ser un buen cambio, puede ser un buen cambio. El stop para mí sería, claro, no perder esta zona más cercana de los 81, esa zona de los 80-81 sería el stop más, o sea, el soporte más cercano. Entonces, bueno, pues podría ser una opción, podría ser, aunque sea solamente por esa zona, por eso que he comentado, de que Uber ya ha hecho esa consolidación de este tramo alcista y parece que intenta girarse al alza de nuevo y bueno, pues Meta todavía no ha iniciado a esa consolidación y bueno, pues está en pleno proceso bueno, pues podría ser que pudiera iniciar esa consolidación. Solaria me habéis comentado que, bueno, pues la tenéis a 11 y pico y, bueno, que ¿qué hacer con ella? Bueno, pues yo ahora mismo, tras esta subida que ha tenido tan fuerte el valor, lo que haría sería, dada que está relativamente cerca a esa zona de los 11 y algo, de la zona donde se ha quedado en la zona de los 9,60 aproximadamente. Bueno, pues tras todo este escape alcista, bueno, pues para mí lo que ya no debe perder de nuevo el valor es esa media de 200 sesiones. Perder ese nivel para mí es que es volver otra vez a empezar con los miedos. Como vemos aquí, cuando lo pierde de forma clara,
es que tenemos esos problemas. Aquí volvió a superar la media de 200 sesiones, chocó con esa zona de los 12,70 y desde ahí perdió la zona de las medias exponenciales y de nuevo volvió el valor a corregir. Ahora ha superado esa media de 200 sesiones. Bueno, pues no sé qué plazos manejáis ni qué perspectiva de inversión teníais, pero para mí lo que ya no debe hacer es perder esa zona de los 8,57, 8,50, esa horquilla del 8,50 al completo. No debe perder. ¿Para qué? Pues para evitar volver de nuevo bueno, pues a ver esa flaqueza otra vez, esas dudas en el valor. 8,50, nivel importante. No perder ese nivel. Si no pierde ese nivel, ¿qué incluiría? Bueno, pues ese 38,2% de la subida desde la zona del 6,42 a esta zona de los 9,64, sería ese 38,2% más esa zona de techo que tenía el valor en torno a la zona del 8,58 más la media de 200 sesiones que está en torno a la zona del 8,45, bueno, pues toda esa zona para mí sería lo importante. Si el valor se mantiene por encima de ese nivel y desde aquí vuelve a arrancar al alza, posiblemente ya supere esa zona del 9,64 y se encamine a esa siguiente zona que estaríamos hablando de la zona del 10,20, la horquilla del 10,20. Por ahora, tras este volumen importantísimo, bajada fuerte del volumen, con lo cual podríamos hablar de que esté consolidando. Entonces, ¿qué hacer? Pues dado que se ha aguantado desde esa zona, esa caída, desde los 11 euros hasta esta zona de los 6 que ha llegado a cotizar el valor, no tendría mucho sentido no aguantar y esperar a ver qué hace en esos niveles, ¿no? De la horquilla que ya he comentado del 8,50, 8,45. Ya que, bueno, pues el valor acaba de arrancar. Perder ese nivel quizás ya sí que haría replantearse si compensa el aguantar otra vez una posible corrección más fuerte del valor o salir. Pero bueno, una vez que ha superado toda esta zona, la media exponencial, yo esperaría a ver si el valor mantiene esa zona de los 8,50, 8,45. Robbie, bueno, Robbie me decís también que la tenéis en torno a la zona de 88 y ahora mismo cotiza en 55. Bueno, pues es que para mí no es un error dejar caer los valores tanto. Hay que marcarse siempre, aunque no sea que sea algo, alguna zona que dado algún nivel que se vea importante para cada uno, pues marcarlo como stop, aunque no es un stop de marcarlo en el broker y dejarlo fijado, pero sí, por ejemplo, decir desde este nivel no quiero perder más, porque claro, hablamos de caídas muy importantes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora yo no tocaba porque el valor está haciendo una figura de suelo. Entonces no tendría sentido, después de haber aguantado una corrección desde los 88 a la zona de los 46 por debajo, ha estado cotizando en los 46, plantearme qué hacer ahora. Creo que ahora es clara la situación. Lo que hay que hacer es aguantar, porque si esta figura al final la confirma, cosa que ya lo he comentado muchas veces, para mí sería superar esa zona de los 56,20 y los 54,90, que en ello está intentando superarla esta primera semana. O sea, perdón, la semana pasada ya ha conseguido superar esa primera zona de los 54,90, ahora parece que está ahí en torno a esos niveles, podría estar haciendo ese throwback. Para mí, ya lo he comentado, falta ver una sesión con fuerte volumen al alza superando esa zona de 56,20 y en el momento que sea capaz de ponerse por encima de la media de 200 sesiones, que estaríamos hablando que sería esa zona de los 59,82, el valor ya cambiaría ese aspecto. Entonces, ¿qué hacer? Pues para mí ahora mismo sería un mantener.
dado que está intentando crear un suelo de largo plazo. Y en caso de crear este suelo de largo plazo y confirmar ese suelo de largo plazo, el valor lo que haría sería volver a iniciar una tendencia alcista de fondo. Entonces, tras haber aguantado desde la zona de los 88 a la zona de los 46, es que no tiene sentido plantearse qué hacer ahora, ya que el valor esté intentando crear un suelo. Entonces, para mí ahora sería un mantener. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. También espero vuestros comentarios de estos análisis. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube y en los podcasts del Spotify y también en Telegram. Y un saludo. Buen fin de semana.